Bueno, espero que se esté escuchando bien. Eh, Voy a hacer este video para explicar más o menos de qué se tratan las inteligencias múltiples. Entonces, para dicho proceso les voy a mostrar una infografía, la cual nos muestra el creador de esta teoría, que es Howard Gardner, que fue un catedrático de la Universidad de Harvard, el cual digamos que tomó la inspiración para crear el concepto de inteligencias múltiples a partir de un reto que le plantearon a los catedráticos, a los que trabajaban, digamos, con psicología o la parte de salud mental o, digamos, con esa rama de Harvard. El reto fue el potencial humano. A ese reto se sumó el autor de la teoría que vamos a tratar hoy, Howard Gardner, pero también trabajó con otros autores bastante reconocidos como Mihaly Csikszentmihalyi, que trató el tema de la creatividad. Entonces, para empezar a entender lo que es la inteligencia o las inteligencias múltiples, tenemos que saber que todos servimos para algo. Esto quiere decir que todos tenemos ciertas inteligencias, pero pues que algunos los tienen más desarrollada que otras personas. Howard Gardner dice que esto puede ser debido a la familia, debido a las predisposiciones genéticas o debido también a las orientaciones que tiene la cultura sobre algunas actividades que potencializan dichas inteligencias. Entonces vamos a empezar a más o menos ahondar en cada una de ellas. Entonces empecemos por el cinético o kinestésico corporal. Es decir, que es toda persona que tiene la habilidad para los deportes, para bailar o para las manualidades. El kinestésico corporal básicamente sabe cómo mover su cuerpo en un entorno. El caso, digamos, un caso fácil de referenciar sería el del gimnasta, sería el del todo gimnasta, por ejemplo, que lo que hace a la hora de realizar su deporte es tener mucha conciencia sobre sus movimientos. Como pueden ver, él empieza a preparar, digamos, toda su fisiología para realizar dicho entrenamiento, dicha actividad, y tiene mucha conciencia sobre ello. Su cuerpo no vacila, él no duda, y su cuerpo lo sigue. Entonces allí vamos a ver qué pasa con las personas que tienen una habilidad kinestésica corporal muy desarrollada, una inteligencia muy desarrollada. Como pueden ver, mantiene el equilibrio, el desplazamiento es equilibrado, es decir, todos sus movimientos son armónicos. Pero aparte de ello, y esta es como la primer premisa para empezar, digamos, a comprender realmente las inteligencias múltiples, es que nunca se desarrolla una sola inteligencia, sino que son concomitantes. Por ejemplo, él no sería capaz de realizar esos movimientos si no tuviese también la inteligencia visoespacial, que es la que le permite dimensionar las cantidades, los volúmenes, las distancias del espacio que lo rodea. Por eso se llama visoespacial. Luego vamos a ir a la naturista, que dice que son observadores de la naturaleza, tienen empatía con los animales y les gustan las plantas. Para hablar un poquito de la inteligencia naturista, hace poco descubrieron que en Latinoamérica algunas tribus podían moldear piedras, ¿cierto? Entonces, las personas, los científicos decían, pues bueno, ¿cómo digamos, civilizaciones de hace 1400 años podían moldear piedras? Resulta que cuando empezaron a investigar, bueno, no me aparece el artículo, Machu Picchu. Esta tribu hace mucho tiempo empezó a moldear piedras y muchas tribus moldearon piedras. Se han descubierto y digamos que la teoría que más sonaba era que los extraterrestres o una inteligencia superior les había enseñado a cómo derretir la piedra y moldearlas.
Resulta que investigaciones posteriores y muy actuales dicen que esto no es tan así, que lo que pasó realmente fue que hay un extracto de unas plantas que servía para derretir la piedra y volverla más maleable. No les puedo decir precisamente qué tipo de planta ni cómo funcionaba, pero el estudio muestra esto. ¿Por qué es importante este ejemplo para la inteligencia naturista o ambiental? Es porque son personas que saben y conocen su entorno. Y por lo que digamos que muchas personas creen que las personas que tienen inteligencia naturista o ambiental, digamos que cuidan mucho la naturaleza, pues no estriba mucho en eso. Lo que realmente quiere decir la inteligencia ambientalista o naturalista es que son personas que conocen muy bien su medio, saben los recursos que la componen y cómo explotar esos recursos o cómo cuidarlos, cómo preservarlos, pero hay gente que tiene mucha conciencia sobre el medio natural. Entonces esto es un ejemplo clave. De pronto en los anexos voy a estar poniendo la investigación que les digo. Vamos a ir con la inteligencia intrapersonal. Dice que son personas que saben reflexionar, no les importa estar solos, son conscientes de sus debilidades y fortalezas. Esta inteligencia intrapersonal es muy importante a la hora de, digamos, entender cómo adaptarse a la vida. Hay casos muy sonados de personas que, por ejemplo, son grandes líderes. En la antigüedad un gran caso es el de Marco Aurelio. Resulta que Marco Aurelio era un emperador allá en el 70, antes, bueno, no me acuerdo muy bien la fecha, vamos a buscar. Marco Aurelio era un emperador romano que nació el año 121 después de Cristo. Resulta que Marco Aurelio llegó a conquistar una gran parte del Mediterráneo, de Europa, de África, incluso de Oriente. Creo que este es el mapa. Este es, esto es, digamos, todo lo que él llegó a conquistar. Fue el emperador más prolífico que hubo. Pero la gran cualidad de Marco Aurelio es fue su capacidad de reflexionar, de filosofar. Era un filósofo y un erudito, digamos, en esa arte de filosofar y pensar sobre la vida, muy diestro y era muy reconocido. Fue una persona diplomática que supo mantener, digamos, la estabilidad de Roma, defendiendo sus fronteras y pues manteniendo como la soberanía. Pero pues lo que impera y lo que más destaca de él es esa capacidad de reflexión. Hay un libro de Marco Aurelio que se llama Meditaciones de Marco Aurelio. En este libro él nos empieza a contar todas las personas que fueron influyentes para él y nos empieza a contar por qué fueron influyentes y allí nos damos cuenta la profundidad intelectual que tenía esta persona y la capacidad de reflexión. Digamos que hay personas que pasan por la vida sin una capacidad de reflexión muy amplia. Son personas que se dejan llevar por los placeres, por la ira, por los vicios. Las personas que logran reflexionar saben que estos caminos no llevan a buenos puertos, a buenos destinos. Marco Aurelio era una persona diestra y por eso supo mantener una vida en el cual, digamos, todo el mundo que lo rodeaba lo respetaba y lo amaba, el ejército, los ciudadanos de Roma, su familia, todo el mundo lo respetaba y mantenía, digamos, la soberanía. Cuando Marco Aurelio muere, él muere por la peste, él muere por una peste. No es la peste negra, pero es una peste ahí y él muere, él se queda en cama unos días y resulta que el hijo de él queda, digamos, encargado y queda como emperador. Él lo designa, pero él sabía, incluso Marco Aurelio sabía, por su capacidad de reflexionar, que el hijo no estaba preparado para ser emperador, pero pues era la única opción para que no los matase. Pero el hijo básicamente fue el que empezó el declive de Roma, porque en lugar de defender las fronteras de Roma con los bárbaros, decidió establecer la paz. Entonces,
Entonces esto allí es importante, es un ejemplo muy bueno. Hijo, no, la hija no, el hijo, el hijo. Cómodo, 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 se acomodó mucho, se relajó y ahí empezó, digamos, todo el declive. Otra persona que Marco Aurelio destaca mucho es Antonino, como su padre y el que lo formó para ser emperador. Otra inteligencia es la espacial. Como ya lo he mencionado, son personas que logran dimensionar muy bien los volúmenes, las cantidades, la perspectiva de las cosas. Aquí dice que son personas, por ejemplo, muy buenas para el dibujo, la pintura o la orientación espacial. El ejemplo que les di ahorita con Gervasio de Fer, él tiene mucha capacidad para orientarse en el espacio. Miren en la gimnasia de suelo, miren cómo se desenvuelve. Y básicamente los gimnastas desarrollan esta habilidad desde una edad muy temprana. Eso es otra premisa. Algunas veces las personas creen que son buenas para algo, pero resulta que no es así de cierto modo. Son personas que tal vez por la influencia de su familia se ve involucrado en actividades y empieza a desarrollar capacidades, pero no es que nazca bueno para algo, sino que ha trabajado en ello y se va volviendo diestro, va desarrollando la capacidad. Entonces, otra premisa de las inteligencias múltiples es que las inteligencias se desarrollan y son capacidades, no son constructos sólidos ni inamovibles. Es decir, yo soy inteligente para esto y ya. Otra de las premisas es que si usted ve que no es inteligente para algo y empieza a trabajar en ello, tarde o temprano se va a volver inteligente para eso. Hay una frase que lo ejemplifica mucho que es la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia, porque la inteligencia básicamente es el resultado de mucha disciplina. Entonces allí vemos la disciplina de suelo y también pues todos los artistas tienen esta capacidad visual, visoespacial muy desarrollada. Son personas que logran mantener, digamos, la simetría, entienden muy bien todo lo que ven y lo logran proyectar en dibujo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entienden la profundidad, la iluminación, entienden, como pueden ver, son personas muy observadoras. Fernando Botero es un ejemplo de ello, un artista colombiano muy reconocido. Bueno, aquí vamos con la inteligencia lógica matemática. Son las personas que tienen la habilidad para el cálculo, para completar series y para hacer puzzles. Resulta que volvemos a la misma parte de que las inteligencias no son únicas y usted para entender la parte cuántica usted necesita tener muy desarrollada la parte espacial. Normalmente se tiene el paradigma de que el artista y el matemático son polos distintos y no, porque si usted entiende las cantidades de las cosas, usted puede empezar a desarrollar una capacidad para el mundo cuántico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, Hay personas que logran hacer unos cálculos de, por ejemplo, sumas mentales muy grandes. Eh, ese pedazo. Bueno, sí, son personas que tienen esa capacidad cuántica. Son capaces de calcular y llevar la cuenta de muchas cosas. Luego vamos a ir con la inteligencia lingüística. Dice que son buenos para contar historias, con los trabalenguas y leen bien, ¿cierto? Entonces, la inteligencia lingüística básicamente son ese tipo de personas que se desarrollan muy bien y que comprenden mucho. Son personas que normal comprenden mucho lo que leen, por ejemplo. Son personas que pronuncian muy bien. Por ejemplo, hay un caso de un señor de hace muchos años, se llama así,
supuestamente hubo un caso que es este señor, bueno, William James Sidis, que era un hombre muy inteligente. Él nació, creo que en el siglo XVIII, y era una persona que a los 12 años ya se había graduado de Harvard. El graduó en el siglo, nació, bueno, XIX. Bueno, era una persona muy inteligente, fue una persona pues muy capaz, ¿cierto? En las ciencias sociales él avanzó mucho, en la política, en la sociopolítica él avanzó demasiado, pero resulta que este señor tiene una arista en sus capacidades que destaca por encima de las otras, y es que este señor fue un prodigio de los idiomas. Era una persona que hablaba 40 idiomas, aprendió portugués en un día, se fue por la mañana, se metió en una biblioteca, cogió varios libros pues, de este idioma, los practicó, salió en la tarde y le dieron como el certificado de que sabía hablar portugués. Pero digamos que esta persona no logró, digamos, avances científicos, aunque a los 12 años ya se había graduado de Harvard, a los 4 años ya leía, por ejemplo, leía la Ilíada, la Odisea de Homero, que son textos con una complejidad intelectual y de lectura muy difícil, y él a los 4 y 5 años ya lo hacía, es decir, es algo abrumador. Pero entonces puedo decir que William James Sidis es el ejemplo perfecto, y eso que aquí dice matemático, pero es el ejemplo perfecto de una inteligencia lingüística. Eh, bueno, muy interesante, busquen la historia de este señor William James Sidis. Murió a los 40 por un infarto, era solo, socialmente era muy inepto, o no le gustaba, despreciaba a los inteligentes de la época. Luego vamos a la parte interpersonal, que gracias a Dios toqué el tema de James William Sidis, de William James Sidis, porque muchas veces tomamos a las personas y tenemos ese estigma, y es algo que debemos de vencer, que las personas inteligentes son personas introvertidas, aisladas, y que les gusta, digamos, mantenerse un refugio, pues, y que, pues, obviamente las personas que se aíslan y no necesitan, digamos, esa interacción social todo el tiempo, pues logran conocimientos en campos desconocidos, y a la hora de hablar de ciertos temas parecen muy inteligentes, pero eso simplemente es una concepción sociocultural, o es una percepción sociocognitiva que tenemos de las cosas. Entonces, es más, muchas veces se entiende a la persona que se aísla en el conocimiento como una persona que tiene miedo de vivir muchas cosas interpersonales. Las personas que trabajan solos es porque tienen muchos conflictos, en la mayoría de casos. Entonces, inteligencia interpersonal son personas que tienen la capacidad para entender a las personas, a las otras personas, y a las intenciones, las emociones y los sentimientos de las personas que los rodean. La inteligencia interpersonal yo lo asemejo mucho con la habilidad de tener la empatía. Empatía es la capacidad que tiene una persona para no transgredir a ¿cómo se dice? Bueno, no dañar a la otra persona. No, no pensar, por ejemplo, las, transgredir. Bueno, es la gente que no tiene que tiene la capacidad de no transgredir a las personas. Es gente que normalmente puede ser muy diplomática, es gente que tiene, digamos, esa capacidad de poder hablar y no afectar a las personas que los escuchan. Es gente que no piensa pues que lo que a ellos les pasa es lo único importante que pasa en el mundo, sino que saben muy bien que una cosa son ellos, pero las personas también tienen una importancia o son importantes. Entonces, ¿cómo podemos encontrar personas con capacidades interpersonales muy buenas? Podemos buscar los diplomáticos. En Colombia, por ejemplo. Bueno, aquí aparece gente muy interesante. Creo que este señor es un judío,
Ah, no. Este señor, creo que este señor incluso le hicieron una serie en Netflix. Bueno, pues cuidado. Si no estoy mal. Y esa serie, El olvido que seremos. Esta serie es la capacidad que tiene ese señor, por ejemplo, para criar a sus hijos, para comprender muchas cosas. Vean esa serie y van a saber lo que es tener la capacidad de armonizar, de entender, de comprender y de adaptarse sin transgredir a las otras personas. Entonces, me parece que es un muy buen ejemplo y es colombiano, si no estoy mal. Luego vamos a la inteligencia musical. Los alumnos con inteligencia musical cantan bien, repiten ritmos, son buenos repitiendo acentos. Eh, pues básicamente la inteligencia musical es la capacidad que usted tiene para adaptarse a la música. ¿Qué compone a la música? Un ritmo, que es como un tempo, una tonalidad de la voz, instrumentos, eh, las notas musicales, todo eso en conjunto crea la música, la interpretación. Entonces es gente que tiene esa capacidad para adaptarse muy bien a la música y hace cosas pues muy impresionantes. Aquí hay casos en Colombia de niños, yo diría que prodigios en la música. Por ejemplo, si no estoy mal, este es un caso, no mal, pero vamos a ver si me parece. Yo les digo. No, esta niña es muy buena. Si era Maleja, ah, no. La memoria la tengo maluca. Bueno, hay una niña, bueno, Camilo, por ejemplo, todos los músicos. Pero hay una niña de Tuluá que ya fue al Factor X o a la voz, no me acuerdo. Y le fue muy bien. No me acuerdo cómo era. Niña Tulueña, que va al Factor X. ¿Cómo se llamaba esa niña? Bueno, todos los músicos. Hay un señor que yo me parece que es muy bueno en esta parte de la inteligencia musical, que es este señor, es impresionante. Es impresionante, impresionante. Tiene una capacidad para adaptarse a las tonalidades de lo que sea, canta, pues para hablar y que todo el mundo me entienda, canta grave como un hombre y agudo, muy agudo como una mujer, y lo hace perfecto. Hace transiciones en una canción en esos dos espectros tonales, por decirlo así. Escuchen a este señor si quieren saber lo que es la inteligencia musical. Creo que es kazajo, joven, no tiene más de 26 años, 27 años, tiene por ahí unos 25, pero es muy bueno. Bueno, y en conclusión, eso fue el recorrido por las inteligencias múltiples. La idea no es que usted ahorita vea este video y quiera decir que usted tiene una inteligencia X o Y. Esta teoría, como Howard Gardner lo dice en el apartado de críticas a la teoría, y es que él, al final dice, por favor, no utilicen digamos, estos conceptos como una forma de categorización sociopolítica. No se clasifiquen, sepan y entiendan que hay campos en los cuales ustedes son buenos. Y si ustedes se quieren volver buenos en otros campos, tienen que empezar a trabajar en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablarlo desde el punto de vista del desarrollo infantil. Entonces dice, por ejemplo, la inteligencia verbal lingüística
Entonces, aquí anime a sus alumnos a que verbalicen las acciones que realizan. ¿En qué? En inglés, por ejemplo. Esto les ayuda pues, a desarrollar la inteligencia verbal lingüística. Haz que tus alumnos en la inteligencia lógica matemática cuenten las vocales, letras de cada palabra y conviertan en un recurso lingüístico en un lógico matemático. Es decir, vea que la lingüística empieza a ayudar el fortalecimiento y la creación de la habilidad o la inteligencia lógica matemática. Interpersonal, consigue un mandala sencillo para cada equipo, cada uno de los integrantes pinta utilizando un solo color, solo conseguirán el éxito de la actividad si trabajan cooperativamente. Entonces, aquí dicen pues que en el trabajo en equipo se ven mucho las falencias interpersonales que nosotros tenemos. Lo que les decía ahorita, las personas que tienen baja capacidad interpersonal o bueno, tienen una inteligencia interpersonal muy baja, tienden a aislarse mucho y les cuesta mucho trabajar en equipo. Inteligencia intrapersonal. Pide a los alumnos que cierren los ojos, imaginen una figura geométrica, luego pídeles que tracen en el aire. La persona interpersonal es una persona que reflexiona mucho y su capacidad intelectual es muy grande, es muy amplia y tienen la capacidad para pensar en muchos temas y desarrollar, pero todo mentalmente. Les gusta mucho estar solos porque requieren de tranquilidad para tener ese tipo de pensamiento. Las personas naturistas. Pide a tus alumnos que clasifiquen el vocabulario del tema en columnas de función de colores, tamaños y tacto. Clasificar nos sirve a nosotros para crear como esos segmentos que nos permitirían entender el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea, sin querer queriéndolo, se clasifica a sí mismo. Las plantas, el reino animal, todo se va clasificando a sí mismo. Entonces es una forma de crear como las estructuras cognitivas para poder interpretar el mundo que nos rodea. La inteligencia visoespacial divide una imagen en tres partes y enseña cada una aleatoriamente. Los alumnos deberán decir cuál va a la izquierda, en el centro, a la derecha. Muchos niños tienen problemas de lateralidad. Entonces, es bueno que el niño sepa qué es adelante, qué es atrás, qué es la derecha, qué es la izquierda, qué es arriba, qué es abajo, qué es el norte, qué es el sur, qué es el oeste, el este, el noroeste, el noreste, el sureste, el suroeste, que sepan todas esas cosas y se sepan ubicar, que sepan en dónde queda su casa desde el punto que están situados y todas esas cosas nos sirven para desarrollar esa habilidad de visoespacial, además de moverse, que se muevan por el entorno. Corporal kinestésico va muy unado a lo visoespacial, a mi modo de ver las cosas. Es gente que sabe moverse muy bien, que sabe desarrollar actividades físicas de forma muy sincrónica, muy armonizada, sin tropezarse, sin caerse. La inteligencia musical, pues es la gente que tiene la capacidad, como les expliqué ahorita, para adaptarse a todo el mundo de la música, a los tonos, los ritmos, los instrumentos, etcétera. Y bueno, aquí ya termina, digamos, las ideas para desarrollar las inteligencias múltiples, porque yo quiero terminar diciendo eso, que la inteligencia como tal no es un constructo sólido, la inteligencia como tal son constructos dinámicos, que depende de lo que hagamos. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo sé para qué soy bueno? La respuesta más simple es, usted es bueno en lo que haga todos los días. Todos los días usted crea en un futuro para lo que va a ser bueno. Dios no va a llegar y lo va a iluminar y va a decir usted es bueno para esto, o de un momento a otro usted va a descubrir que es un genio para la música, ¿no? Si usted trabaja, lo consigue. Esta es mi exposición de las inteligencias múltiples. Mi nombre es Jonathan Mejía Ruiz. Lo hago para la estrategia dinámica MACER, que tocó este tema, y por motivos de inasistencia, pues tengo que desarrollar todo este tipo de conceptos. Muchas gracias y espero que les haya servido. No lo quise hacer muy formal porque me parece que es un tema que no se debe tratar con tanto formalismo ni academia, sino que tiene que llevarse a casos puntuales. Incluso ustedes aquí empiezan a evaluarme a mí, de pronto qué inteligencias tengo y qué no. Entonces, muchas gracias por su atención.